Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy el abogado Rodrigo Muñoz charlará acerca del cártel inmobiliario en Ciudad de México. En nuestro reportaje Contaminación por plástico, grave impacto ambiental. Avances y desafíos en la organización de las elecciones del 2 de junio es el tema del comentario de esta semana. En el ámbito internacional, Ecuador, la expansión del modelo Bukele. Disfrute de la selección musical. Les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Acompáñenos los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra entrevista. Escuchemos. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Rodrigo Muñoz. Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México documentó una serie de irregularidades en una obra inmobiliaria de nombre residencial Novus, cuyos trabajos afectaron instalaciones de la línea 12 del metro, cuando el pasado 14 de marzo se perforó el túnel de la interestación subterránea Eje Central Parque de los Venados. Estas acciones derivan en posibles omisiones y responsabilidad de servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, según declaraciones del gobierno central. Hoy conversamos con el abogado Rodrigo Muñoz. Él es una de las personas afectadas también en el ámbito inmobiliario en esta demarcación. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Pues un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues lamentable, ¿no? Lamentable porque pues durante casi 2 años escuchamos el tema de la línea 12 y era muy fácil, ¿no? Echar la culpa al gobierno en turno por algo que desconocíamos. Y Claro. ahora nos enteramos que hubo una excavación, efectivamente, de residencial Novus que provoca este accidente, ¿no? Claro, Rodrigo, tú también fuiste afectado por estas irregularidades inmobiliarias de lo que se construye en Benito Juárez. Cuéntanos algo de tu experiencia para la audiencia de Datos y Hechos. Claro, pues mira, yo hace un par de días me compré un departamento aquí en Benito Juárez, no puedo dar el nombre, pero bueno, creo que es de conocimiento público porque tengo un convenio de confidencialidad ya firmado porque ya llegamos a un acuerdo, pero me compro una propiedad y resulta ser pues, parte del cártel inmobiliario. Cuando yo hablo con el vendedor, le digo, oye, pues a mí regresa de Milán y yo te dejo en paz, cabrón. No, pues te voy a destruir la vida. A los 3 días me están investigando una fiscalía especial para delitos electorales por extorsión. Y fíjate tú las incongruencias, ¿no? Por extorsión, una fiscalía electoral. Bueno, finalmente fui vinculado a proceso y cuando me absuelve el Tribunal Superior de Justicia, pues declara que hubo graves irregularidades, ¿no? Comenzando por la investigación por una fiscalía electoral. Mi mamá, por las amenazas que sufre mi familia, pues, huyó a España. Hace 3 años que no pone un pie en México. A mi papá y a mí nos han disparado y pues vivo prácticamente escondido, ¿no? Sin embargo, pues esto me llevó a generar un activismo social, pues, en contra del cártel inmobiliario, ¿no? Y pues eso ha derivado en, pues, de las 33 personas que están arrestadas, prácticamente 10 son gracias a mi trabajo. ¿Qué alcances crees, Rodrigo, que tenga esta serie de irregularidades en particularmente la demarcación Benito Juárez? Yo creo que no hemos acabado ni de medir la dimensión del problema, ¿no? Yo hacía un cálculo extrapolando datos con lo que yo tengo. El daño al erario debe ser de 7,000 millones de pesos. En la Benito Juárez, el presupuesto anual de la alcaldía es de 2,600 millones de pesos, más o menos, ¿no? Depende del año. Entonces, tú imagínate el día que se le ocurriera a alguien, y luego porque yo lo estoy tratando de hacer, demandar a la alcaldía de Benito Juárez por daño patrimonial de forma colectiva. Tú fíjate que los demandamos por 7,000 millones más daños. Adiós. O sea, truenas a la alcaldía y truenas a la Ciudad de México. De ese tamaño es la dimensión, la magnitud del desfalco
que el cártel inmobiliario ha permitido solo en Benito Juárez. Hay un modus operandi ya trazado por la propia autoridad y que ha involucrado ya a indagación a exfuncionarios de la alcaldía. ¿Tú puedes escribirnos un poco cuál es más o menos la idea de, para que la Sí, gente lo tenga más preciso? claro. O sea, llega el constructor. Para construir vas a pasar por dos etapas. Número uno, que es la etapa de verificar tus factibilidades, que son el uso de suelo, el agua y la luz. Entonces vas con la SEDUBI, con SACMEX y con CFE y le dices, oye, en ese terreno, qué es factible construir para que sí tenga servicios? Ah, bueno, 8 pisos, 2 departamentos, tal. Ah, bueno, perfecto, 8 pisos. Vamos a poner para el ejemplo 10 pisos y 10 departamentos, ¿vale? Entonces, luego llevas tu manifestación de construcción, lo que se conoce comúnmente como la licencia, se lo llevas ya a la alcaldía. Y dices, oye, esto es lo que tengo factible según SEDUBI, CFE y SACMEX. Ah, muy bien, perfecto. Tienes 10 pisos, pero ¿qué te parece si te dejo poner 20? Y el costo es, de entrada, cualquier manifestación de construcción que entrara por la ventanilla única, se le tienen que entregar al alcalde 400,000 pesos. Esto lo hacen a través de Diego Vergara, que es el encargado de ventanilla única, y así, y digo su nombre, Diego Vergara, para que se quede servir, ¿no? El de ventanilla única les cobra por fuera los 400,000 pesos por edificio, más 50,000 pesos por cada departamento adicional que quieran poner. Pero aparte, al constructor, dependiendo de la magnitud de la obra, cuando son 4 pisos, pues la verdad es que no abusan, por así decirlo, nuestros honorables alcaldes y diputados de la demarcación y piden un departamento o dos para ellos. Entonces, es el enganche del moche, los pagos del moche y el departamento para el diputado o para el alcalde que autorizó los pisos demás. Ahora, la alcaldía no tiene facultades para incrementar los pisos. Ninguna. La alcaldía tiene que verificar que lo que Sedubi dijo que era factible se cumpla. Y Sedubi lo hace en base a lo que le dicta el Congreso de la Ciudad de México, que es el único facultado para cambiar el uso de suelo. Entonces, más o menos así es como funciona. En la trama más conocida del cártel, que son los pisos de más. Porque el cártel, como cualquier cártel, tiene otras aristas. El cobro de piso, el cobro a ambulantes, el cobro a mercados. ¿Y por qué te digo que es parte del cártel? Como cualquier cártel, vamos a poner, por ejemplo, el cártel de Medellín. El cártel de Medellín lo lideraba Pablo Escobar, ¿no? Y había células que ni siquiera conocían a Pablo Escobar, pero que por trabajar en su plaza pagaban, ¿no? Aquí es igualito. Los vendedores ambulantes, los narcotraficantes que venden en las esquinas de la Benito Juárez, pagan piso al cártel inmobiliario. Igualito, al jefe de plaza. Entonces, el cártel es mucho más que los pisos de más, ¿no? Ahora bien, la parte de lo que implica para la población que está habitando un edificio que tiene una sobre construcción de más pisos y que implica también más distribución de agua en la zona, ¿qué tanto también está afectando y no están considerándose los daños a la población civil por este tipo de irregularidades? Mira, yo te puedo decir, yo vivo en una torre bastante alta, aquí en el Benito Juárez, no digo cuál porque vienen y me matan otra vez, pero en esta torre nos gastamos 150,000 pesos mensuales de pipas de agua, entre todos los vecinos. 150,000 pesos mensuales. Es una torre de clase media alta, afortunadamente, pues, no te digo que no nos afecta, pero lo podemos cubrir. Los desarrollos más populares, ¿de dónde van a sacar dinero para poner 50, 60,000 pesos de pipas? Nada más en el tema del agua. No empecemos con los apagones de luz. Y el tema gravísimo de las colindancias sísmicas, que ya lo vimos en el 17. Edificios nuevecitos se cayeron. ¿Por qué? Que no se respetan las colindancias sísmicas. O sea, no es un capricho del Congreso de la Unión por qué se pueden poner en este lugar 4, 5 o 20 pisos. Hay una razón, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál verías tú como una solución viable a frenar toda esta serie de irregularidades que tenemos estos últimos años en la demarcación Benito Juárez? Lo primero que hay que hacer, lo primero porque hay una arista del cártel que es la más grave, que es donde más nos atacan a los ciudadanos, que es la preventa. Tú te compras un departamento en preventa, no te enteras que es chueco hasta que te lo entregan y ves las escrituras y toda chingas. El problema de las escrituras es que te permiten escriturar con una excepción de la ley registral que dice que un inmueble nuevo se puede registrar con el puro aviso de terminación de obra, sin tener los documentos finales de uso y ocupación,
pensando en darle facilidades a los desarrolladores para que después cumplieran, ¿no? ¿Qué hace el constructor? Pues ya escrituré, güey, ya me pagaron, pues que se quede así y te entregan un apartamento que no puedes luego vender a un tercero, porque es una excepción que aplica únicamente para el desarrollador a primer comprador. Entonces, esa es la que más le afecta a los ciudadanos, no los pisos de más, la que te acabo de decir. Entonces, lo primero que yo haría sería eliminar de la ley registral esta excepción, porque es la que más daño le hace al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie, y vamos a ser muy claros. Los pisos de más no le afectan o no le importan mientras no tenga una afectación directa para él. ¿Cuál es el problema? En un piso de más que no debería de existir, que no puedes escriturar, ¿cómo lo escrituras? Con la excepción del aviso del porque nadie te pregunta nada. O sea, el notario nada dice, bueno, aquí está mi aviso de terminación de obra, perfecto, listo, escritura. Y tú como persona que no eres abogado experto en materia inmobiliaria, pues llegas con tu escritura, estás muy contento, ya te vas para tu casita, todo poca madre, y a los 5 años lo quieres vender, no puedes. Entonces, lo primero que yo haría sería eliminar del proceso esta excepción. Segundo, yo le daría dientes a la CEDUBI, porque la CEDUBI, o sea, te dice factiblemente, puedes poner 8 pisos según el uso solo que tienes, pero no tiene facultades de verificación. Entonces, las facultades de verificación son únicamente de la alcaldía. Yo le daría facultades, o sea, ¿por qué no? Sí, a ver, si SACMEX me dice cuántos puedo poner, porque cuánta agua me puede dar, que SACMEX también pueda revisar, que CEDUBI también pueda revisar, que CFE, o sea, incluir a más autoridades, porque recordemos que el INVEA es una autoridad ejecutora. Cualquier autoridad con facultades le puede ordenar al INVEA verificar. Entonces, convirtamos a CEF, y eso es de un plumazo, convirtamos a CFE, a SACMEX y a CEDUBI en autoridades verificadoras de lo que te dicen que es factible o no. O sea, ya son 4 autoridades revisando un inmueble, no nada más una. Entonces, creo que esa sería una solución, por así decirlo coloquialmente, de bote pronto. Ahora bien, Rodrigo, en el contexto electoral actualmente hay una petición expresa del candidato del PAN y el PRI a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, para que pues se prohíba hablar del cártel de inmobiliario y particularmente le prohibieron a Clara Brugada, su contrincante, hacer esto. ¿Qué opinas tú de esta politización cuando además es una realidad? Hay un exfuncionario de la alcaldía, el exalcalde Christian von Roerich, que está en prisión por este asunto. ¿Qué opinas tú de la politización del tema como tal en el contexto electoral? Mira, a mí me parece, para empezar, gravísimo la coacción a la libertad de expresión. Gravísimo. O sea, es un camino resbaloso, peligroso. Yo tuve una discusión acalorada con uno de los consejeros del instituto vía Twitter hace un par de días donde yo le decía, no, o sea, no te lo digo, consejero, pero usted es el enemigo público número 1 ahorita. No le deseo que le pase nada, pero hágase responsable. No en tono de amenaza, sino en tono de realidad. Está tan polarizado el ambiente y se ponen ese tipo de decisiones, pues en la calle un pinche loquito se le va a aventar a golpes. O sea, eso es lo que va a pasar. Ahora, por la parte legal, dicen, oye, es que el delito de corrupción inmobiliaria entró en vigor en abril, o sea, ya se puede perseguir. Entonces, tú no puedes decirle que es culpable de corrupción inmobiliaria a Santiago Taboada porque tiene derecho a su presunción de inocencia. Hasta ahí tiene razón el instituto, pero no permitirnos usar la construcción lingüística de cártel inmobiliario si es libertad de expresión. O sea, a mí no me pueden decir cómo, a ver, porque a ver, cártel inmobiliario es un grupo de personas que son Jorge Romero, Santiago Taboada, Luis Vizcaíno, todos ellos, que a lo mejor les podemos llamar los Ocean, como también les decían antes, ¿no? O cártel inmobiliario. Yo no le estoy llamando culpables de corrupción inmobiliaria. O sea, jugaron con la semántica para limitar el hecho de Clara, de César Cravioto y otros a llamarle cártel inmobiliario. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo y polarizante. Ahora bien, particularmente en tu caso, ¿qué perspectiva tienes de solución hasta ahora? Pues mira, yo creo que, lo más importante, las redes sociales aquí están y la conversación sobre el cártel no se paró. De hecho, yo te diría, se incrementó. Como error táctico, me parece que Santiago Taboada cometió un error gravísimo. ¿Qué tanto le preocupa a Santiago Taboada que le encontremos, que no quiere que hablemos de corrupción inmobiliaria, ¿no? Por lo que ya encontramos y lo que yo tengo, que todavía no suelto, y que
viene en los próximos días para pegarle en el momento clave justo antes de la elección, sobre todo durante la veda electoral, voy a soltar todo lo que tengo. ¿Para qué? Para que la gente despierte, ¿no? Entonces creo que es bien importante que no le demos el gusto a la autoridad de decirnos cómo y qué pensar. ¿Y tu caso particular entonces está todavía sin resolverse? Mi caso particular, el mío, ya hay un acuerdo ya reparatorio. Ya estamos, incluso ya se firmó ante Fiscalía el desistimiento de una carta, ¿no? Pero pues yo represento a 4,200 familias ahora, no solamente mi caso. Entonces, pues afortunadamente el mío pues, ya es cierto. Y estamos en el proceso de resolver. O sea, hoy en día 4,200 familias duermen y comen mejor gracias a mi trabajo, y es la satisfacción más grande que puede haber tenido en la vida. Pero falta mucha gente. Pues Rodrigo, te agradecemos muchísimo que nos hayas aportado tu conocimiento sobre este asunto que es polémico sin duda, pero que tenemos que tenerlo claro para que se evite este tipo de irregularidades en la construcción en la alcaldía Benito Juárez. Muchísimas gracias por tu A ti, aporte. Víctor. Gracias por el espacio. Que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tiene en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal. Y atrás la tienen cubierta y un guarura hay en la puerta que la procu me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben 3 Mercedes, 4 Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima y un salón para bailar. Bajo un ramo que la tuve, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trance a un anticuario que en Palacio se robó. Si tú quieres al momento. Así las cosas con el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Agradecemos al abogado Rodrigo por hablar de su caso y de cómo lo está abordando. En la música escuchamos La Casita, parodia escrita e interpretada por Óscar Chávez.
Antes de pasar a nuestra siguiente sección, queremos agradecer a la persona que la semana pasada envió un mensaje y no escribió su nombre, diciendo lo siguiente con respecto a la entrevista realizada. Escuché un segmento de Datos y Hechos. Invitaron a una colaboradora de México, ¿Cómo vamos? Esta es una organización no gubernamental que tiene lazos con mexicanos contra la corrupción. Igual que otras organizaciones no gubernamentales se han vinculado a Claudio X González. Diversos grupos lo han acusado al señor X de un nini funcional, ni estudia ni trabaja. Un junior odiador del sistema que recibe sendos recursos de grupos de derecha de Estados Unidos, de los que no es difícil adivinar sus intenciones, amén del vergonzoso, todavía caliente evento de la señora Casar. ¿Me pueden comentar? La respuesta es la siguiente. Se entrevista a todos los grupos académicos y si México Cómo vamos está ligado a Mexicanos contra la corrupción, no se invita por ello, sino porque tienen un análisis propio sobre la realidad económica. Lo que comentaron en la entrevista está fundamentado en datos de la realidad económica del país y no se aprecia en su análisis un intento sin fundamento por criticar al gobierno federal. Muchas gracias por su comentario. Ahora damos paso a nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Contaminación por plástico. Grave impacto ambiental. De forma inadvertida y casi normalizada, nos hemos llenado de plástico. Su uso diario ha aumentado de manera alarmante. De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, cada minuto el equivalente a un camión de basura de plástico se vierte en nuestros océanos y cada año se producen 400 millones de toneladas de residuos plásticos, cifra que podría triplicarse para el año 2050. Los cambios que registra el planeta obligan a pensar nuestro hábitat sin plásticos, y ello es un llamado urgente a la acción. Así lo consideró el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, al participar en el segundo Festival de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Hoy más que nunca la crisis de la producción, consumo, usos y abusos de los plásticos se hace presente en nuestros océanos y ecosistemas terrestres, demandando una atención crítica, global y coordinada. Nos recuerda también la urgente necesidad de revisar los patrones de consumo de la sociedad contemporánea. No podemos crecer como lo hicimos a lo largo del siglo XX, sino es a costa de acabar con el planeta. Menos plástico, más vida. Es el lema de quienes impulsan el Tratado Global sobre Plásticos, que actualmente se negocia en el mundo y que ha sido obstaculizado por la industria. Pese a estos intentos, organizaciones como Greenpeace afirman que aún está a nuestro alcance un tratado mundial que reduzca la producción de plástico y ponga fin a la contaminación por un solo uso de ese material. María Ledesma de Greenpeace urgió sobre la necesidad de reducir la producción de plástico en un 75% para 2040. Así lo expresó en la cuarta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación que se realizó en Ottawa, Canadá. Plastic production has resulted in toxic pollution, serious health impacts, and environmental destruction. La incesante contaminación por plástico ha resultado en contaminación tóxica, graves impactos en la salud y destrucción ambiental, pero también está alimentando nuestra emergencia climática, haciendo de las negociaciones globales sobre el plástico una lucha contra los daños de los plásticos y de los combustibles fósiles. Los gobiernos tienen que elegir ponerse del lado de la humanidad o de la industria y las ganancias. El Tratado sobre Plásticos es una oportunidad de los estados para eliminar los costos ambientales, sociales y de salud que ha dejado la producción del plástico, impactos que más resienten las comunidades y los grupos más vulnerables.
La producción y el consumo de plástico tiene uno de los más importantes impactos en los procesos ecológicos, en nuestra salud y en la del planeta. De ahí que las afectaciones que genera no deban dejarse pasar. Habla el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí. De las 7,000 millones de toneladas de desechos plásticos generados hasta el momento, menos del 10% se ha reciclado. Además, más de 1 millón de aves y más de 100,000 mamíferos marinos mueren cada año debido a la contaminación que provoca el plástico. De igual forma, es crucial reconocer el profundo impacto temporal de nuestra dependencia del plástico. Muchos de los productos que usamos diariamente tardan cientos, incluso miles de años en degradarse completamente. Por ejemplo, una botella de plástico puede persistir en el ambiente hasta 500 años, mientras que las bolsas de plástico tardan más de 50 años en descomponerse. Aunado a esto, la presencia de los microplásticos, partículas menores a 5 milímetros, son contaminantes ubicuos que se trasladan al aire, el agua y los alimentos, penetrando en el cuerpo humano con efectos en la salud, aún por determinarse. De ahí que sea imperativo aumentar el compromiso individual y colectivo con la reducción de su uso, el fomento del reciclaje y la búsqueda de alternativas sostenibles que puedan mitigar y eventualmente revertir los efectos del abuso de los plásticos. Para la organización ambientalista Oceana, es importante comenzar la regulación de plásticos de un solo uso en el comercio electrónico, y es que el 30% de todos los clientes del comercio electrónico se encuentran en Ciudad de México, lo que hace a la capital del país la metrópoli más contaminada por plásticos a nivel nacional. Como dato, cabe destacar que en 2021 el comercio electrónico produjo 1.534 millones de kilos de basura plástica a nivel mundial. En ese sentido, Oceana impulsa la firma de una petición para apoyar la iniciativa para legislar los plásticos de un solo uso del comercio electrónico. Aquí parte de su campaña. La contaminación plástica que genera el comercio electrónico es un problema que está creciendo y urge ponerle atención y resolverlo inmediatamente. Pedimos a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México que escuchen a esta ciudadanía y que pongan un freno a esta contaminación plástica que nos envía el comercio electrónico. Las consecuencias que esto representa para nosotros los jóvenes son abismales. Actualmente podemos ver que el cambio climático es una realidad. No podemos seguir esperando y sin hacer nada. Pedimos regulaciones para el medio ambiente y el cuidado de los océanos. Cada día que no tenemos una legislación, 238 toneladas de estos plásticos llegan a la Ciudad de México. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés aquí en Datos y Hechos. Útil solo un par de días en mi vida, cuando me encuentro envasando comida, pero nada de lo que contengo es mío. Y un día de pronto me quedo vacío, vacío me ves, no sabes qué hacerme, no sabes muy bien ni dónde ponerme, en el cubo amarillo o el cubo normal. Bueno, aquí mismo, si al final da igual. Y así es como empieza un largo recorrido, llegando hasta sitios que nadie nunca ha ido, por muchas corrientes dejándome llevar. Todos los caminos llegan siempre al mar, y en el mismo mar voy flotando, fondo y superficie voy decorando. De la fábrica hace poco que salí, pero hasta 1000 años yo me quedo aquí. Hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí. Ya soy parte de la naturaleza, aunque se nota mucho mi torpeza. Cuando una tortuga saluda cordial, a mí solo me sale un abrazo mortal. Siendo comida de pequeños peces, en sus estómagos permaneces y allí mis sustancias químicas intervienen. ¿Quién sabe a la larga qué efecto esto tiene? Al pez pequeño se lo come el pez grande y así pez a pez mi dominio se expande y extiendo mi nombre por todo el menú. Al final de esta larga cadena estás tú. Hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí, hasta 1000 años yo me quedo aquí. Reducción, reciclaje y regulación en el uso del plástico son claves por nuestro bien y el de la humanidad.
Tomemos conciencia de que el uso de plásticos es altamente contaminante. En la música escuchamos Mar de Plástico de Casi Creativo. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Avances y desafíos en la organización de las elecciones del 2 de junio. Estamos a 16 días de que se lleven a cabo las elecciones concurrentes más grandes de la historia moderna del país, donde están en disputa 20.708 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, 9 gubernaturas y la renovación del Congreso Federal, entre otros. El cargo más importante en disputa, desde luego, es la presidencia del país, que con plena certeza quedará en manos de una mujer y que se convertirá en la primera presidenta en la historia de México como nación independiente. Todo ello si validamos las encuestas de intención de voto previas, que adelantan que la disputa es entre las dos aspirantes punteras, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, y Xóchitl Gálvez, aspirante de la oposición que impulsan el PAN, PRI y PRD. En un tercer puesto se ubica en esta contienda el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Hasta ahora no hay razones para desconfiar de las actividades preparatorias de esta elección, a la que están convocados más de 98.3 millones de ciudadanas y ciudadanos que definirán con su voto el futuro político del país. El Instituto Nacional Electoral, se ha demostrado, funciona eficazmente más allá de quien lo presida, por toda la experiencia labrada a través de los años. La estructura organizativa está muy aceitada desde hace mucho tiempo y pese a las denuncias sobre intentonas por afectar institucionalmente al órgano electoral durante este sexenio, lo cierto es que no se le ha reducido el presupuesto y las acciones organizativas previas para ejecutar la elección caminan sin contratiempos. Ya se sabe que se tiene una estimación para instalar 170.320 casillas en los 300 distritos electorales que integran el territorio nacional, y el INE designó y capacitó a 1.532.000 ciudadanas y ciudadanos que aceptaron participar y cumplieron con los requisitos para fungir como funcionarios de las mesas de votación, donde habrá un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 funcionarios electorales suplentes en términos generales. De este modo, la ciudadanía tiene nuevamente la enorme responsabilidad de tutelar el proceso para que durante el día de las elecciones ordenadamente se produzca la votación, el recuento y la custodia de los materiales electorales hasta su validación final en los cómputos oficiales. Las autoridades electorales también han garantizado el voto de mexicanas y mexicanos desde el exterior y se ha puesto en marcha el proceso para que emitan su voto vía postal, electrónica por internet o presencial a través de 23 sedes consulares en Estados Unidos, Canadá y Europa. Al término de la jornada electoral, el próximo 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral asegura que se pondrá en marcha el programa de resultados electorales preliminares, el llamado PREP, que permitirá garantizar que después de las 8 de la noche del día de la elección se pueda identificar con claridad el rumbo de la votación. Sobre el PREP, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha señalado que se trata de una herramienta que genera tranquilidad a la ciudadanía porque se tiene la certeza de que los votos se están contando bien y se están transmitiendo prácticamente en tiempo real.
Ni duda cabe, se acerca cada vez más la cita que tenemos con las urnas el 2 de junio para definir a quienes entregamos con nuestro voto el poder de encabezar la forma en que queremos que nos gobiernen y administren el futuro del país. Por lo pronto, el domingo 19 de mayo tendrá lugar el tercer debate presidencial y tras este ejercicio de deliberación política, habrá muchos más elementos para decidir o ratificar la definición de nuestro voto. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Es cosa muy aburrida que las gentes sean tan suatas y que anden como las ratas que no encuentran la salida. Pero creo muy importante que haya gentes proyectuosas que sepan de muchas cosas y salgan siempre adelante. El otro día Feliciana le preguntaba a Don Chon que por qué las tardes son más chicas que la mañana, y él dijo que no comprende una cosa tan sencilla que se estudia en la mantilla y cualesquiera le entiende. El sol va por las mañanas subiendo a la cuesta arriba, y eso a fuerza le motiva que no lleve muchas ganas, porque siempre la subida es bastante trabajosa y es natural que la cosa salga más entretenida. Pero en la tarde ya nada detenerse le precisa, pues camina más aprisa porque ya va de bajada. Y en esos mismos instantes vi que tenía la razón, llamándome la atención no haberlo visto más antes. Y sentí mucha tristeza que gentes que comen pan no piensan con la cabeza y al clavo nunca le dan. Todo un gran aparato dispuesto para que ejerzamos nuestro derecho a votar, en donde están en disputa 20.708 cargos de elección popular, y solo faltan 16 días. En la música escuchamos La Tontera, con letra de Margarito Ledesma, música de Héctor Manuel García Salazar. Interpreta el Héctor. Héctor Manuel García Salazar, mejor conocido como el Héctor, de Modelo 58, es músico, compositor, cantante, maestro de música. Editó el disco titulado Margarito Renato y el Héctor, en el cual musicalizó poemas de Renato Leduc y de Margarito Ledesma, dos poetas que tienen el humor como componente esencial de sus trabajos, dos mexicanos que nacen a finales del siglo XIX. El Héctor cuenta haberse sentido atraído por la poesía de estos dos poetas mientras escuchaba a un escritor recitar en la radio algunos de sus poemas. El Héctor dice: elegí a estos poetas porque son seres antagónicos. Su punto de encuentro se halla en el tratamiento del lenguaje, en la agudeza para usar el humor, el desparpajo, la irreverencia y la antisolemnidad.
el lenguaje popular y la descripción franca de las situaciones de la vida. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Ecuador, la expansión del buquelismo. El día de ayer comenzaron ya los verdaderos efectos de la absurda invasión que hizo el gobierno ecuatoriano a la Embajada de México en Quito. Los consulados ecuatorianos, que están en la capital y en Monterrey, han cerrado definitivamente sus puertas, inaugurando un periodo de distanciación con la hermana República Latinoamericana, cuya duración está en el terreno de la incertidumbre. Bajo este contexto, vale la pena ver qué está pasando en aquel país, que tiene una crisis generalizada que puede marcar el rumbo de muchos otros países de la región. Ecuador, como hemos comentado antes en esta sección, era un oasis de seguridad comparado con lo que sucedía en sus países vecinos. Esto por allá de los años 80 y 90 del siglo pasado. Sin embargo, las condiciones de desigualdad, como las de atraso económico y social del país, fueron orillando a poblaciones olvidadas y hasta discriminadas a irse interesando por el negocio del narcotráfico. Aunado a ello, los problemas que tuvieron las bandas de narcotraficantes en Colombia para trasladar productos por aquel país los orillaron a buscar rutas alternativas. Ecuador se empezó a convertir en el destino predilecto para el trasiego de droga que se iba al norte, a los Estados Unidos, al mayor consumidor de drogas legales e ilegales del mundo. Con ello, la violencia en Ecuador se ha disparado en la última década, ganándose los reflectores que tenía el país en el exterior, con noticias como un magnicidio, la toma de un canal de televisión, o con las innumerables capturas de capos de la droga que, como bien sabemos aquí en México, no cambian nada mientras el negocio siga con su engranaje intacto. Tras Colombia y México, la nueva marca país asociada con el narcotráfico es Ecuador. Como es natural ante esta situación, ha nacido un movimiento político que asegura tener la fórmula para acabar con los males del país sudamericano. La Acción Democrática Nacional, conocida como ADN, es el partido al que dio vida Daniel Noboa Sin, el actual presidente de Ecuador, quien también resulta ser el junior más poderoso del país, porque su padre es el hombre más rico del mismo. ¿Cuál ha sido la fórmula para el tremendo éxito de su partido? Simple: copiar el éxito de otro personaje, Nayib Bukele. El presidente salvadoreño, que cada vez más deviene un dictador, ha tenido una gestión gubernamental regular. La economía de su país no es mejor de cuando él tomó la presidencia, casi 5 años atrás, siendo su famoso proyecto de volver el Bitcoin, una divisa aceptada en el país, uno de sus más grandes fracasos. Con ello, la desigualdad no ha cambiado. El Salvador permanece en el atraso que lo lleva a ser uno de los países más pobres de América Latina. Sin embargo, su plan de seguridad ha sido un gran éxito. Pero, ¿a qué costo? El Salvador, otrora famoso por las numerosas e incontrolables pandillas maras, ahora es un lugar pacífico si se le compara con la crisis social y humanitaria que vivía día con día. El problema es que ha sido a costa de los derechos de miles y miles de salvadoreños que han sufrido un estado de excepción que ha llevado a más de 90,000 de ellos a abarrotar las cárceles del país. Y no es que todos hayan sido delincuentes, ya que se calcula que alrededor del 60 al 70% son inocentes. En suma, lo del Salvador es una tragedia, creada para aliviar a otra. Bukele, hijo de un empresario adinerado con gran interés en la política, trabajó junto a su progenitor en el armado de campañas para diversos partidos políticos, en especial para el Frente Farabundo Martí, quien fue el partido dominante del país hasta la llegada del propio Bukele. Bajo este contexto, Bukele fue aprendiendo a dominar y tergiversar discursos políticos bajo ningún escrúpulo, lo que ha sido una herramienta para su andar por los distintos cargos de poder que ha ocupado a lo largo de su carrera política. La fórmula del bukelismo ha sido una que hemos visto en varios países de nuestra región.
Decir que eres algo nuevo cuando vienes de la vieja política, prometer cambios radicales que vienen desde las viseras más que del pensamiento, y siempre tener un discurso en el cual apoyarte para hacerte la víctima ante cualquier embate de la oposición. Una fórmula que ha encumbrado a personajes variopintos y casi demenciales, como es el caso de Javier Milei en Argentina, por dar un ejemplo. Ahora ha sido el turno de Daniel Noboa, quien llegó al poder a finales del año pasado en una elección que ganó siendo caballo negro. Bajo las premisas buquelistas de mano dura, ahora ha ganado un referéndum en el que la ciudadanía respondió afirmativamente a 8 de 10 preguntas, la mayoría en materia de seguridad. Ahora, el ejército tendrá facultades para hacer las labores de la policía, lo que está encaminando a Ecuador a un estado de excepción aupado por la desesperación del ciudadano de a pie. Pero el referéndum antes referido trae truco. A principios de 2025 habrá elecciones en el país sudamericano, las cuales son la verdadera preocupación de Noboa, quien ya comenzó a victimizarse tras perder el apoyo del partido Revolución Ciudadana por lo hecho en la embajada mexicana, lo que le hizo perder el 38% de los escaños en el Congreso. A pesar de ello, la votación fue un espaldarazo al presidente, el cual comienza a volar en las encuestas en vistas del próximo año. Bajo el modelo buquelista, Noboa está convenciendo a un país de 18 millones de habitantes de romper el Estado de Derecho, a pesar de que ello condena a miles de inocentes. Ante este avance, cabe preguntarse, ¿vale la pena encerrar a nuestras juventudes latinoamericanas, en especial a las más empobrecidas, por una seguridad puesta en un castillo de naipes? Como siempre, muchas gracias por sus comentarios y escucha. Nos encontramos aquí, en Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes.
Como escuchamos, el panorama en Ecuador no es nada alentador. En la música, Me quedo en Ecuador de Marcial Isturiz con el grupo Gale. Marcial Isturiz, percusionista, bajista, pianista, cantante, compositor y arreglista, nace el 25 de septiembre de 1976 en el pueblo rural de Capaya, municipio Acevedo, estado Miranda, en Venezuela. Se inicia profesionalmente en el año 1990 con una agrupación liderada por Yamil Quijada, ex cantante de magia caribeña, llamada Los Chamos de la Salsa, donde funge como bongocero. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gala García, Brandon Vela y Sara Soledad. En el equipo de producción Alejandro Ramírez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.